Aliyah Ice Harper era una fuerza de la naturaleza, la gente a su alrededor, tanto amigos como parientes, la reconocían como una mujer que imponía respeto sin siquiera levantar la voz. Era el tipo de persona que podía entrar en una habitación y sin decir una palabra hacer que todos se dieran cuenta de su presencia como líder de la pandilla de motociclistas, conocida como la Hermandad del Acero Negro. Alaa había construido su reputación a lo largo de los años como una protectora ferozmente leal de sus amigos y una luchadora implacable por la justicia. Su pandilla, un grupo unido de individuos diversos y valientes, era conocida no solo por sus feroces viajes, sino también por sus esfuerzos por mantener su comunidad segura. Para ellos ser motociclistas no se trataba de rebelión o anarquía, se trataba de fuerza de unidad y una misión compartida para defender a aquellos que no podían defenderse por sí mismos. Sin embargo, esta noche, Al estaba lejos de su papel de mando habitual, no estaba vestida de cuero ni lucía el emblema de la pandilla. En cambio, vestía ropa sencilla de una chaqueta de mezclilla descolorida sobre una camisa oscura y jeans negros que abrazaban su cuerpo. Delgado y musculoso con sus gruesos rizos oscuros recogidos de manera informal. Mirada modesta podría haber sido confundida con cualquier mujer común y corriente que saliera a caminar por la tarde, y en cierto modo eso era exactamente lo que estaba haciendo. El día había sido agotador, lleno de reuniones interminables, recados y los pequeños pero constantes problemas que conlleva liderar a un grupo de personas con personalidades fuertes y vidas propias. Necesitaba un descanso, unos momentos de tranquilidad donde pudiera recargar energías y pensar mientras paseaba por el parque de la ciudad. Aliar sintió el aire fresco de la tarde contra su piel, cerró los ojos brevemente absorbiendo el leve aroma de las flores florecientes y la hierba recién cortada. El parque estaba tranquilo a esta hora, los últimos rayos de sol arrojaban un cálido resplandor sobre los árboles y los bancos vacíos. La mayoría de la gente ya se había ido, dejando atrás un silencio que Alia encontró extrañamente reconfortante. Por primera vez en días sintió una sensación de calma invadirla, inhaló profundamente. Metió las manos en los bolsillos y se permitió relajarse, aunque solo fuera por unos minutos. Sin saberlo, sin embargo, alguien más estaba mirando. El oficial Tom Branson estaba sentado en su patrulla al otro lado del parque, los ojos clavados en la figura solitaria anterior. Branson había sido policía oficial durante más de una década, y durante ese tiempo se había ganado una reputación que era temida tanto como resentida. Era del tipo que no solo hacía cumplir la ley, la doblaba para adaptarla a su propio sentido retorcido del orden. Para él, el poder no era una responsabilidad, era un arma, una forma de controlar y castigar a cualquiera que considerara fuera de lugar. Con el paso de los años, su autoridad sin control se había convertido en algo oscuro y peligroso, alimentando su resentimiento hacia cualquiera que percibiera como una amenaza o un desafío a su autoridad. Hoy había sido un día particularmente malo para Bruno. Los problemas personales habían ido aumentando, haciéndole sentir como si el suelo se estuviera deslizando bajo sus pies. Su matrimonio se estaba desmoronando, sus deudas estaban creciendo, y su récord, una vez estelar, se vio empañado por una serie de quejas internas que apenas logró mantener en secreto, y aquí estaba atrapado en un turno de patrulla de rutina sin nada que hacer más que ver él en su propia frustración. Entonces notó a Alaa, una figura solitaria en el parque ocupándose de sus propios asuntos, pero a sus ojos completamente fuera de lugar. Branson la miró con los ojos entrecerrados, su frustración burbujeando en ira. Un joven negro, mujer sola, caminando con confianza por una parte de la ciudad en la que él pensaba que no pertenecía. No parecía una alborotadora, pero a Branson eso no le importaba. Sus prejuicios estaban profundamente arraigados y nunca eran cuestionados. Pintaban una imagen diferente. Se convenció a sí mismo de que ella tenía que estar tramando algo, y cuanto más pensaba en ello, más enojado se ponía. ¿Quién creía que estaba paseando por su territorio como si fuera suyo? Sin pensarlo dos veces, Branson encendió las luces del coche patrulla y se detuvo a su lado, cortándole el paso. El repentino destello de luces hizo que Aliyah parpadeara y se tensara instintivamente. Había pasado por situaciones como esta antes suficientes veces para reconocer que algo andaba mal, pero no estaba dispuesta a mostrar miedo. Sabía que mantenerse firme era a menudo la única defensa que tenía en encuentros como estos. Oficial de la tarde, dijo que su voz era su única defensa. Calma y firme mientras lo miraba, Branson salió del auto, su alta figura amenazante mientras caminaba hacia ella, su expresión dura e ilegible. No respondió a su saludo, en cambio se quedó allí evaluándola con una mirada que era a la vez desdeñosa y depredadoramente, diciéndome: ¿qué estás haciendo allá afuera? Su voz era baja, casi un gruñido, como si la estuviera desafiando a responder mal. Alar levantó una ceja, no intimidado pero cauteloso. Acaba de salir a caminar, es un parque público. La última vez que revisé. La mandíbula de Branson se tensó ante su respuesta y un destello de algo peligroso cruzó su rostro. Odiaba cuando a la gente le gustaba, ella segura de sí misma, sin miedo, no se acobardaba de inmediato, se sentía como un desafío, un insulto a su autoridad. No te hagas la lista conmigo, espetó, acercándose. Te hice una pregunta, y espero una respuesta. Aliyah no se inmutó, pero podía sentir la tensión en el aire intensificarse. Mantuvo su voz uniforme, negándose a dejarle ver cualquier signo de
Incomodidad, te he dado mi respuesta, solo estoy dando un paseo. La mirada de Branson se oscureció. Déjame ver alguna identificación. Ella dudó sabiendo que no había hecho nada malo, y que esto no era más que acoso, pero la experiencia le había enseñado que presionar demasiado y demasiado pronto podría intensificar las cosas. Rápidamente, lentamente metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, y sacó su identificación entregándosela sin decir palabra. Branson se la arrebató de la mano, sus dedos rozaron los de ella brevemente. El toque más frío y hostil de lo necesario. Examinó la identificación, aunque estaba claro que apenas estaba prestando atención a la información en ella, estaba demasiado concentrado en ella, en la idea de que de alguna manera, ella no pertenecía aquí. En su mente, ya había decidido que ella era una alborotadora que lo estaba desafiando con solo existir en su vista. ¿Este es tu vecindario?, preguntó, su tono goteando. Desdén al encontró su mirada fijamente. Vivo, cerca. No es que importe. Los labios de Branson se curvaron en una mueca. Importa, cuando digo que importa. Le arrojó su identificación, y ella la atrapó con una mano firme, experimentada, negándose a romper el contacto visual. Cada palabra, cada gesto de él estaba diseñado para provocar, para afirmar su dominio, pero Alar no le estaba dando la satisfacción de una mirada de reacción, oficial, y no haciendo nada malo. No quiero problemas, dijo manteniéndola calma. No era ingenua. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, y sabía lo peligroso que podía ser ceder a la ira. Este hombre estaba buscando una razón para intensificar las cosas, y no se la iba a dar, pero a Branson no le interesaba su obediencia, su calma, su negativa a ceder ante su intimidación, solo lo enfureció aún más. Se sintió como un desaire personal, un insulto directo a su autoridad. Se acercó invadiendo su espacio personal, su voz se redujo a un susurro amenazador. Los problemas no son algo que puedas elegir, yo decidiré si hay problemas, y ahora mismo creo que los hay. La amenaza flotaba pesada en el aire, una promesa de violencia apenas oculta por su uniforme. Ali ya se mantuvo firme, su corazón late firme, pero su sentido está en alerta máxima. Había visto hombres como Branson antes, figuras de autoridad que usaban su poder no para proteger, sino para intimidar, para aplastar a cualquiera que se atreviera a desafiarlos, o incluso simplemente existir fuera de sus estrechas expectativas. Los hombres como él no estaban interesados en la justicia, solo estaban interesados en el control. Ella podía verlo en la forma en que se paraba, la forma en que su mano flotaba cerca de su cinturón, los dedos flexionados como si estuvieran ansiosos por una excusa para alcanzar su arma. El parque a su alrededor estaba vacío. La luz del día que se desvanecía proyectaba largas sombras a través de los árboles y los senderos. La quietud parecía amplificar cada palabra, cada cambio en su postura, y ella era dolorosamente consciente de que estaban solos. Pero a pesar de la vulnerabilidad del momento, Alice se negó a dejar que el miedo dictara sus acciones. Toda su vida había sido una batalla contra personas que la subestimaban, personas que la veían como nada más que el color de su piel o la fuerza de su voz. No estaba dispuesta a dejar que este hombre deshiciera su resolución. La mueca de desprecio de Branson se profundizó, su mandíbula apretada como si apenas contuviera su frustración. Odiaba su calma, su negativa a encogerse bajo su mirada. Su desafío era exasperante, casi insolente. Era como si lo estuviera desafiando a presionar más, y él estaba más que dispuesto a aceptar el desafío. No creo que entiendas la situación en la que estás, siseó acercándose aún más, tan cerca que Alá pudo ver la flexión de rabia en sus ojos. Cuando te hago una pregunta espero una respuesta directa, sin actitud, sin franqueza. Alia mantuvo su expresión neutral, aunque la bilis subía por su garganta. Te he dado todas las respuestas que necesitas. Ofrezca, señor, salí a caminar y no he hecho nada malo. La mano de Branson se disparó, y antes de que pudiera reaccionar, él la agarró por la muñeca, su agarre dolorosamente fuerte. ¿Crees que eres intocable, ja? ¿Crees que solo porque estás aquí en una pequeña caminata no puedo hacer mi trabajo y vigilar a personas como tú? Suéltame, dijo Alá, su voz firme pero con un borde de acero. No estaba preguntando, estaba exigiendo, pero sabía que esto solo alimentaba aún más su agresión. Branson sonrió apretando su agarre, casi saboreando su resistencia. ¿O qué? ¿Vas a hacer una escena? No veo a nadie por aquí para ayudarte, y aunque lo fueran, ¿a quién crees que le creerían? ¿A un respetable oficial de la ley o a ti? La amenaza en sus palabras era inconfundible. La estaba desafiando a resistirse, a luchar, sabiendo que él tenía todo el poder. Alá sintió una llamarada de ira encenderse en su pecho, una furia que había aprendido cuidadosamente a controlar con los años. Esta no era la primera vez que se encontraba con un hombre que pensaba que podía ponerla en su lugar, que la veía como una amenaza simplemente por existir, pero también sabía que reaccionar emocionalmente ahora podría darle la excusa que estaba buscando para escalar la situación más allá de todo control. Ella encontró su mirada, sus ojos oscuros, agudos y complacientes. No tienes ninguna razón para detenerme, suéltame. La sonrisa de Branson se desvaneció, reemplazada por algo más oscuro, más peligroso. En ese momento, decidió que había terminado con la intimidación sutil. Si ella no se iba a romper fácilmente, él le mostraría exactamente lo que le pasaba a la gente que no le mostraba el respeto que él pensaba que merecía. Bien, escupió, soltándole
La muñeca solo para agarrar su hombro con fuerza brutal y empujarla hacia atrás. Ella tropezó pero logró contenerse, manteniendo el equilibrio, sus ojos brillaron con advertencia, pero él ya no podía escuchar, el encuentro se había vuelto personal, ya no se trataba de una simple interacción, sino de ponerla en su lugar. Así es como tratas a cada persona que ¿conoces en el parque? Aliyah preguntó con voz baja y feroz, incluso cuando sintió el agudo dolor de su agarre. La gente como tú no pertenece aquí, gruñó Branson acercándose de nuevo, caminando como si fueras la dueña del lugar, pensando que puedes hacer lo que quieras, pero no bajo mi vigilancia. Antes de que Alaa pudiera responder, la mano de Branson se disparó de nuevo, esta vez agarrando su brazo con suficiente fuerza para lastimar. El dolor irradiaba por su hombro, pero ella apretó los dientes, negándose a mostrar cualquier signo de debilidad. Sabía que cualquier reacción que viera solo lo envalentonaría. No puedes actuar como si estuvieras por encima de la ley, gruñó, su rostro a centímetros del de ella. Crees que eres una especie de reina, una especie de intocable. Déjame mostrarte. Solo qué tan equivocada estás. En un movimiento repentino e impactante, Branson le retorció el brazo detrás de la espalda, obligándola a caer al suelo. El agudo dolor le atravesó el hombro y, a pesar de sí misma, un siseo de incomodidad escapó de sus labios. Branson, al oír el sonido, pareció saborearlo como si validara su retorcido sentido de control. Quédate abajo, ordenó empujándola aún más fuerte, presionando su rostro más cerca de la tierra. Tal vez esto te enseñe algo de respeto. La mente de Aliyah corría, sabía que tenía que mantener la compostura para no darle ninguna razón para escalar aún más. Sintió el suelo frío debajo de su mejilla, los latidos de su corazón latían en sus oídos, cada latido era un recordatorio del control que aún tenía sobre sí misma, sino sobre la situación, pero mientras yacía allí, sabía que la situación había ido demasiado lejos para simplemente dar marcha atrás. Ahora Branson estaba buscando una excusa, cualquier excusa para empujarla al límite y, si no tenía cuidado, las cosas podrían volverse mortales, pero no estaba sola, sin que Branson lo supiera, una figura sombría la había estado observando desde el borde del parque sin que nadie se diera cuenta. En la creciente oscuridad, uno de los miembros de su tripulación, un amigo de confianza, un aliado, había visto cómo se desarrollaba el encuentro. Inicialmente, había mantenido la distancia sin saber si Alaa necesitaba ayuda sabiendo lo ferozmente independiente que era, pero mientras veía que las acciones de Branson se volvían cada vez más agresivas, algo en él se quebró. No podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo este abuso de poder continuaba sin control. Manteniéndose en las sombras, sacó su teléfono y envió un mensaje codificado rápido al resto de la pandilla. El código decía: Ace nos necesita ahora. De vuelta al suelo. Alayar sintió una repentina y desconocida sensación de alivio al saber que sus amigos pronto estarían en camino. No sabía cuánto tiempo más podría mantenerse firme contra Branson, pero estaba decidida a intentarlo. Levantó un poco la cabeza, su mirada desafiante incluso desde su posición vulnerable. ¿Es esto lo que te hace sentir poderosa?, preguntó con su voz firme mezclada con desprecio. ¿Golpear a alguien que no ha hecho nada malo eso te hace sentir como un hombre? El rostro de Branson se retorció de rabia y la presionó más fuerte contra el suelo. Su agarre castigándote: no puedes cuestionarme, escupió. No te respondo, bajó la voz un susurro amenazador en su oído. ¿Crees que eres especial, que tu pequeña pandilla de inadaptados te hace intocable? No pueden salvarte, nadie puede. Los labios de Aliyah se curvaron en una sonrisa desafiante, casi burlona. Estás a punto de descubrir lo equivocado que estás. Las palabras apenas salieron de su boca cuando el rugido distante de los motores de las motocicletas se hizo añicos. El silencio del parque, el sonido se hizo más fuerte, un estruendoso estruendo que resonó en el árbol llenando el aire con una presencia inconfundible. La cabeza de Branson se levantó, un destello de confusión y miedo en su rostro cuando se dio cuenta de lo que venía. Uno por uno los faros aparecieron en la distancia cortando la creciente oscuridad, mientras los miembros de la Hermandad de Acero Negro se dirigían al parque. Se movían en formación, una pared irrompible de bicicletas y cuero, y sus expresiones visibles incluso desde la distancia eran mortalmente serias. No había forma de confundir la mirada en sus ojos, una promesa de retribución, de justicia para su líder. La mano de Branson apretó su agarre sobre Aliyah y se aflojó cuando vio que el motociclista se acercaba por primera vez. Una pizca de duda se deslizó en su mente. Había pensado que tenía todo el poder, que era intocable, pero ahora, frente a la lealtad inquebrantable y la unidad de los amigos de Liar, comenzó a darse cuenta de lo solo que realmente estaba, y Aliyah, que todavía estaba en el suelo, no pudo evitar sonreír. Los motores rugientes se hicieron más fuertes y llenaron el parque con un zumbido bajo y atronador que parecía vibrar a través del aire. La Hermandad de Acero Negro se acercaba a cada motociclista, decidido y silencioso. Sus faros delanteros cortaban la tenue luz del atardecer como rayos de justicia. Había casi una docena de ellos, cada uno vestido con su propio estilo único,
pero todos con el mismo símbolo de lealtad, un parche en sus chaquetas que mostraba un puño de acero negro rodeado de una corona de llamas. Era una imagen poderosa que infundía miedo en cualquiera que se atreviera a enfrentarse a ellos. Branson enderezó su rostro, una máscara retorcida de ira y desafío, aunque Alia podía ver el destello de miedo en su rostro. Ojos no había anticipado esto, pensó que podría intimidarla solo sin nadie alrededor para presenciar su abuso de poder, pero ahora confrontado por sus amigos su control sobre la situación se estaba resbalando, miró hacia abajo a Aliar todavía sosteniéndola en su fuerte agarre, aunque la presión había aliviado, ella encontró su mirada con una mirada firme e inquebrantable, una que transmitía una fuerza tranquila y una advertencia: esto no había terminado, y ella no estaba sola. Parece que tus amigos están aquí. Branson se burló, aunque su voz vaciló levemente, miró por encima del hombro mientras los motociclistas lo rodeaban en un amplio círculo, sus expresiones oscuras y amenazantes. ¿Qué es esto? Tu pequeña pandilla viene a rescatarte. Aliar no respondió, ella sabía que cualquier cosa que dijera solo alimentaría su ira, y ella había terminado de jugar sus juegos. Sintió el dolor en su hombro y el escozor de la grava debajo de ella, pero permaneció tranquila confiando en que sus amigos sabrían exactamente cómo manejar la situación. Los motociclistas estacionaron sus motocicletas en una formación estratégica deliberada, creando una barrera impenetrable alrededor de Branson. El silencio que siguió fue opresivo, un silencio pesado y cargado que parecía sofocar el aire. Cada motociclista se sentó con fuerza, probó su máquina mirándolo atentamente, sus ojos se llenaron de una furia silenciosa, no necesitaban decir nada, su presencia sola era suficiente para hacer una declaración. Uno de los motociclistas dio un paso adelante, se quitó el casco para revelar un rostro áspero marcado por la experiencia y la resolución. Este era el segundo al mando de Dex Alley y uno de sus amigos más antiguos. Era un ex soldado, un hombre que había visto y sobrevivido, por eso habría destrozado a hombres menores. Su lealtad a Alá era inquebrantable y era conocido entre la hermandad por su feroz sentido de la justicia y su comportamiento tranquilo y calculado. Esta noche, sin embargo, no había nada tranquilo en él. Sus ojos estaban fijos en Branson sin pestañear e inflexible, como si lo desafiaran a hacer el siguiente movimiento. Dijo el oficial Dex con voz firme pero con un borde frío que insinuaba que apenas estaba contenido. Rabia. ¿La vas a liberar ahora? La mueca de desprecio de Branson se profundizó, aunque había un destello de incertidumbre en sus ojos. Estaba acostumbrado a tener poder sobre los demás, a que su autoridad no fuera cuestionada, pero esta noche estaba en inferioridad numérica frente a un grupo de personas que claramente no le temían a él ni a su placa. Miró a su alrededor sopesando sus opciones, pero su orgullo no lo dejaría dar marcha atrás tan fácilmente. ¿Eso es una amenaza?, replicó Branson tratando de mantener una apariencia de confianza. ¿Crees que tú y tu pequeña pandilla de motociclistas me asustan? Todos ustedes son solo un grupo de criminales escondidos detrás de sus chaquetas de cuero y motocicletas. La expresión de Dex no cambió, dio otro paso adelante, sus ojos nunca dejaron los de Branson. Esto no es una amenaza, es un hecho. Estás fuera de línea oficial, y si no la liberas enfrentarás consecuencias de las que tu placa no te protegerá. Un murmullo de acuerdo ondeó a través de la multitud de motociclistas, un estruendo bajo que envió un escalofrío por la columna de Branson. Sintió el peso de su mirada, la ira colectiva de las personas que habían visto suficiente injusticia y no estaban dispuestas a tolerarla más. Por primera vez, se dio cuenta de lo vulnerable que era solo en medio de personas que no tenían nada que perder y todo por lo que luchar. El control de Branson sobre Alia se aflojó un poco, pero todavía sostenía su brazo como si se aferrara al último vestigio de su autoridad. Miró a su alrededor, su mente corría mientras trataba de encontrar una manera de salir de esto sin parecer débil. No quería dar marcha atrás, no frente a ellos, no después de todo lo que había hecho para afirmar su control, pero también era muy consciente de que cualquier paso en falso podría encender una confrontación para la que no estaba preparado. Retroceda. Branson gruñó su voz. Se levantó mientras trataba de reafirmar su dominio. Soy un oficial de policía y todos ustedes están interfiriendo con un arresto que es obstrucción de la justicia, así que si no quieren pasar la noche en una celda, les sugiero que se vayan ahora. Dex no se movió, su postura se mantuvo firme, sus ojos fijos en Branson con una intensidad que rayaba en lo mortal. No vamos a ir a ninguna parte, dijo, su tono más frío que el hielo, y no vas a arrestar a nadie esta noche, así que o la dejas ir o arreglamos esto aquí mismo. Los ojos de Branson se movieron rápidamente, calculando que lo superaban en número, y lo sabía, pero su orgullo no le permitía simplemente rendirse. Las venas de su cuello se hincharon mientras luchaba por contener su frustración. Sus dedos se crisparon con la urgencia de alcanzar su arma. Podía sentir su autoridad deslizándose a través de su dedo, y eso lo enfureció. ¿Crees que puedes asustarme? Branson escupió, su voz llena de odio apenas disimulado. ¿Crees que tu pandilla de matones puede hacerme retroceder?
No te respondo ante eso. La expresión de Dex se oscureció, dio otro paso adelante, sus manos apretadas en puños, su lenguaje corporal, dejando en claro que había terminado con las palabras. Estás en inferioridad numérica oficial, dijo su voz bajando a un susurro amenazante, así que a menos que quieras que esto se ponga peor te sugiero que tomes la decisión inteligente, y te vayas. El rostro de Branson se retorció de rabia, su mano se disparó hacia su funda, sus dedos rozaron el mango de su arma en un último intento de intimidarlos. Los motociclistas tensaron sus ojos entrecerrados mientras observaban cada uno de sus movimientos, listos para responder si se atrevía a sacar su arma. Todavía en el suelo, sintió que la tensión aumentaba a un punto de quiebre. Sabía que si Branson sacaba esa pistola todo se saldría de control. No podía dejar que eso sucediera. Convocando la fuerza que le quedaba, habló, su voz cortando el espeso silencio como una espada. Déjame levantarme, Branson, exigió, su tono firme. Pero firme. Has perdido el control de esta situación, no quieres empeorar las cosas. Branson la fulminó con la mirada, su rostro se volvió una máscara de odio y frustración. Por un momento parecía que iba a ignorarla para continuar con su demostración de fuerza, pero el peso de las escaleras de motociclistas cayó sobre él, su amenaza silenciosa, tan clara como el día. Se dio cuenta a regañadientes de que estaba sobrepasando su cabeza, que su autoridad no significaba nada aquí. De mala gana, le soltó el brazo dando un paso atrás. Aliar se levantó lentamente frotando su hombro magullado, pero nunca quitando los ojos de él. Se mantuvo erguida intacta, a pesar de todo lo que le había hecho pasar, y la fuerza en su mirada era innegable. No necesitaba decir nada más, su resistencia hablaba por sí sola. Te vas a arrepentir de esto, Ransom, gruñó, su voz apenas por encima de un susurro mientras retrocedía, su rostro retorcido por la ira y la humillación. ¿Crees que esto se acabó? ¿Crees que puedes escapar con esto? Alá encontró su mirada, su expresión tranquila, pero llena de un tranquilo desafío. Esto es solo el comienzo, Branson, respondió su voz firme e inquebrantable. Te lo buscaste tú mismo con eso. Branson se retiró, pero no sin una última mirada venenosa a los motociclistas que lo rodeaban. Sabía que no podía ganar esta pelea esta noche, no con las probabilidades en su contra, pero en su mente esto no había terminado. Ni por asomo encontraría una manera de darle la vuelta a la situación para hacerlos pagar a todos por la humillación que le habían infligido. Los motociclistas lo vieron irse, sus expresiones una mezcla de ira y satisfacción. Se habían mantenido firmes, defendieron a uno de los suyos y obligaron a Branson a retroceder, pero todos sabían que esto era mucho. Desde el final, la retirada de Branson fue temporal, una concesión que hizo solo porque no tenía otra opción. Mientras caminaba de regreso a su patrulla, podía sentir las escaleras ardientes de los motociclistas en su espalda, cada una daga de humillación que perforaba su orgullo. Se había visto obligado a dejarla ir, él, un oficial experimentado hecho parecer débil, frente a una pandilla de motociclistas que consideraba nada más que escoria. El sabor amargo de la derrota se revolvía en su boca, y con cada paso su ira crecía, supurando como una herida abierta. Sabía que no podía dejar cosas como esta, no podía simplemente irse fingiendo que esto no había sucedido. Su reputación, su autoridad, todos dependían de cómo manejara este momento, y entonces cuando llegó a su auto hizo una promesa silenciosa. Esto no había terminado, volvería por ella y toda su pandilla y se aseguraría de que lamentaran cada segundo de esta noche. Dentro del círculo de motocicletas, Alia estaba de pie con su tripulación, todavía recuperando el aliento. Podía sentir el dolor en su hombro y el escozor del trato duro. Ella había resistido pero no lo permitió. Sus ojos permanecieron fijos en Branson mientras subía a su auto. Su expresión era tranquila e inquebrantable, aunque un fuego ardía dentro de ella. Conocía a hombres como él, conocía el tipo de persona que no podía tolerar perder y que haría lo que fuera para restaurar su frágil sentido del poder, y sabía que lo peor estaba por venir. Cuando Branson cerró la puerta del auto de golpe, la miró a través del parabrisas por un breve momento. Sus ojos se encontraron con los de él, llenos de rabia, los de ella con una determinación de acero. Era un enfrentamiento silencioso, una batalla de voluntades que prometía desbordarse en algo mucho más peligroso sin romper el contacto visual. Branson tomó la radio en su auto. Su expresión se torció en una sonrisa cruel mientras hablaba por el receptor. Despacha. Este es el oficial Branson, dijo. Su voz estaba cargada de furia apenas contenida. Tengo una situación aquí. Necesito refuerzos en el parque. Posible actividad de pandillas. Los sospechosos son hostiles y amenazan a un oficial. Repito, necesito ayuda inmediata. Soltó la radio, todavía mirando a Alar a través del parabrisas, sabiendo que podía escuchar cada palabra. Su sonrisa se ensanchó cuando vio el destello de comprensión cruzar sus rostros. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pidiendo refuerzos. Tejiendo una historia que la pintaba a ella y a su equipo como agresores, alborotadores que habían atacado a un oficial. Estaba volviendo la narrativa en su contra. Torciendo la verdad para satisfacer sus necesidades. Y en ese momento ella se dio cuenta de la profundidad de su malicia. Los motociclistas a su alrededor se pusieron rígidos. Algunos intercambiaron miradas de preocupación, mientras que otros apretaron los puños apenas conteniendo su propia furia. Habían anticipado la resistencia, sí, pero no habían contado con Branson.
Escalar las cosas de esta manera. Pedir refuerzos significaba más policías, más potencial de violencia. Significaba que su lealtad a Alia podría ponerlos a todos en riesgo. Dio un paso adelante. Su mandíbula se tensó mientras miraba a Branson con abierto desprecio. Traerá más policías, dijo. Su voz era baja y tensa. Este bastardo no lo dejará pasar. Quiere hacer de nosotros un ejemplo. Alia asintió. La mirada todavía fija en el auto de Branson, es demasiado orgulloso para admitir que está equivocado, preferiría arrastrarnos a todos, que retrocedan. Miró a su equipo, cada uno de ellos, un amigo, un hermano, una hermana de armas, estas eran personas que la habían apoyado en las buenas y en las malas, que habían luchado unos por otros y por la comunidad que a todos les importaba, no podía dejar que se convirtieran en daños colaterales en el retorcido juego de poder de Branson. Necesitamos ser inteligentes con esto, dijo dirigiéndose a su equipo, está tratando de provocarnos para que reaccionemos para poder justificar lo que está a punto de hacer, pero no le estamos dando esa satisfacción. Un asentimiento recorrió el grupo aunque la tensión era palpable, sabían lo que estaba en juego, entendían que cualquier movimiento en falso podía llevar a la violencia o algo peor, pero también sabían que Alá confiaba en sus instintos, su liderazgo, si decía que tenían que jugar con inteligencia, la seguirían. Alia respiró hondo para calmarse, sintiendo el peso de la responsabilidad reposar sobre sus hombros, ella era su líder y cada decisión que tomaba tenía que ser calculada con precisión. Branson contaba con su ira en su orgullo esperando que ella arremetiera y le diera la excusa que necesitaba, pero no le daría esa satisfacción. No esta noche Dex, necesito que tú y algunos otros se dispersen, dijo formulando un plan mientras hablaba. No parezca que te vas, pero se dispersan lo suficiente para que si las cosas van mal tengamos algo de distancia, todos los demás permanezcan cerca, pero mantengan sus manos donde puedan verlas sin movimientos repentinos. Dex asintió, su respeto por ella evidente en su mirada firme. Entendido, Ace, estamos contigo. Mientras se movían a posición, Alia mantuvo sus ojos en el auto de Branson, podía ver los faros de vehículos policiales adicionales, acercándose en la distancia las luces rojas y azules, reveladoras destellando contra el cielo que oscurecía su mandíbula. Se tensó. Branson les había traído esta pelea, y él iba a usar cada herramienta a su disposición para hacerlos pagar por desafiarlo en minutos. 3 autos, patrulla, se detuvieron junto a Branson, y los oficiales comenzaron a salir cada uno con una mano apoyada en su arma mientras inspeccionaban la escena. Branson salió de su auto con expresión engreída mientras hacía un gesto hacia el motociclista. Su voz se escuchaba en el silencio del parque. Allí están, dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Pandilla de alborotadores, causando disturbios, amenazando a un oficial. Tenemos que controlarlos. Alia sintió que su sangre hervía ante sus palabras, los estaba pintando como criminales, preparando el escenario para cualquier acción violenta que tuviera en mente, pero se obligó a mantener la calma sabiendo que reaccionar ahora solo le haría el juego en sus manos. En lugar de eso dio un paso adelante levantando las manos para mostrar que no estaba armada, su voz clara y firme mientras se dirigía a los oficiales. No estamos aquí para causar problemas, dijo mirando a cada oficial a los ojos con la esperanza de llegar al menos a uno de ellos. Este oficial hizo un gesto hacia Branson, me detuvo sin motivo, usó fuerza excesiva y pidió refuerzos. Cuando no retrocedimos no somos los agresores, aquí solo nos mantenemos firmes. Algunos de los oficiales intercambiaron miradas inciertas, pero Branson rápidamente cortó su voz goteando autoridad y enojo. No la escuches, ella es la líder de esta pandilla, y está tratando de convertir esto en un enfrentamiento, no podemos dejar que se salgan con la suya. Los oficiales dudaron, divididos entre las órdenes de Branson y la manera tranquila y serena en la que Alia estaba hablando. Vio la duda parpadear en sus ojos y aprovechó el momento dando un paso más cerca y encontrando su mirada directamente. No estamos aquí para pelear, repitió su voz firme, pero tampoco vamos a ser intimidados, tenemos derechos, y no estamos rompiendo ninguna ley. Al estar aquí el rostro de Branson se retorció con frustración y se puso frente a ella bloqueándola de los otros oficiales. Su voz bajó a un susurro peligroso destinado solo para sus oídos. ¿Crees que eres inteligente, no? ¿Crees que puedes hablar para salir de esto? La mirada de Alá no vaciló. No necesito hablar para salir de nada, eres tú quien cruzó la línea, y lo sabes. Los ojos de Branson se entrecerraron y ella pudo ver la furia que hervía justo debajo de la superficie. Era un hombre que siempre había confiado en la intimidación, en el miedo para conseguir lo que quería, y ahora, frente a un grupo de personas que se negaban a dejarse intimidar, se estaba desmoronando. Uno de los oficiales se aclaró la garganta atrayendo la atención de Branson. Señor, tal vez deberíamos dejarlos ir, no están causando ninguna amenaza inmediata y no parece que estén armados. Branson se volvió hacia el oficial, su rostro se contorsionó con una rabia apenas controlada. Estás cuestionando mi juicio, oficial. ¿Crees que sabes mejor que yo cómo es una amenaza? El oficial se movió incómodo mirando a Alar y a su tripulación y luego a Branson. No, señor, pero si no están haciendo nada ilegal, tal vez sea mejor reducir la intensidad. Esto podría volverse feo rápidamente.
Aya podía ver la lucha en los ojos de Branson, la comprensión de que estaba perdiendo el control no solo sobre ella, sino sobre sus propios hombres. Era una pequeña victoria, pero era una que ella aceptaría con gusto. Lo vio apretar los puños, su cuerpo rígido con una excitación apenas contenida mientras se volvía hacia ella. Su voz se convirtió en un susurro venenoso. Esto no ha terminado, escupió sus palabras mezcladas con veneno. Puedes tomar una esta noche, pero te estaré vigilando y en el segundo que te salgas de la línea estaré allí para ponerte en tu lugar. Aliyah encontró su mirada, su expresión dura como el acero. No te tengo miedo, Branson, y ellos tampoco, dijo asintiendo hacia su tripulación. Conocemos nuestros derechos, conocemos la ley y no retrocedemos. El rostro de Branson se oscureció un poco, pero sabía que había perdido esta ronda. Con una mirada de odio final, hizo una señal a los otros oficiales para que retrocedieran, su expresión prometiendo venganza. Mientras los coches patrulla comenzaban a dispersarse, lanzó una última mirada a Aliyah. Sus ojos se llenaron de una promesa de venganza. Mientras se alejaba, los motociclistas permanecieron en su lugar mirándolo irse. La tensión persistió, pero había una palpable sensación de victoria en el aire, una pequeña pero significativa victoria frente a la intimidación. Aliyah se mantuvo erguida sabiendo esto no era el final, pero por esta noche se habían mantenido firmes y por ahora eso era suficiente. Al día siguiente, el aire de la mañana estaba denso con una tensión tácita. Aliyah se despertó con un leve dolor en el hombro, un recordatorio de los eventos de la noche anterior con su hijo. Aunque estaba agradecida de que hubieran logrado calmar la situación sin arrestos ni lesiones graves, no podía deshacerse de la sensación de que Branson no había terminado. Conocía a hombres como él, no dejaban de lado los rencores fácilmente, especialmente después de una humillación pública. Para alguien como Branson, verse obligado a dar marcha atrás había sido una herida personal profunda, una que sin duda buscaría vengar. Mientras se vestía, su teléfono vibró en la mesita de noche. Era un mensaje de Dex 6. Tenemos que hablar. Recibí un mensaje de un amigo de la fuerza. Branson está planeando algo. Nos vemos en la casa club. La mandíbula de Aliyah se tensó cuando leyó el mensaje. Esperaba algún tipo de represalia de Branson, pero la idea de que estuviera conspirando activamente contra ellos tan pronto solo confirmó sus peores sospechas. Agarró su chaqueta y su casco. Su mente se puso seria. Ya están analizando posibles escenarios y cómo podrían prepararse. No estaba dispuesto a dejar que los tomara desprevenidos. La casa club de la Hermandad de Acero Negro estaba escondida en un rincón discreto de la ciudad. Un viejo edificio industrial que habían convertido en una especie de fortaleza. Para un forastero parecía un garaje destartalado, pero para la Hermandad era un santuario, un lugar de camaradería, lealtad y confianza. Cuando llegó, varios miembros ya estaban allí hablando en voz baja, sus rostros serios. Dex se acercó a ella tan pronto como entró. Su expresión era tensa. Ace, tenemos un problema, dímelo. Respondió su voz firme aunque sus ojos tenían una chispa de ira. Dex miró a su alrededor para asegurarse de que todos estuvieran escuchando. Tengo un amigo en el precinto. Dice que Branson ha estado reuniendo a otros oficiales diciéndoles que somos una amenaza para la comunidad y que lo atacamos. Está dando vueltas a la historia para que parezca que somos una pandilla violenta. Para los policías de Target, incluso ha detenido a algunos oficiales que le deben favores y todos están comprando su versión. La incredulidad y la ira recorrieron el grupo. Aliyah apretó los puños, su mente acelerada. Branson estaba utilizando como arma el mismo sistema que se suponía que debía defender. Usando su placa para reunir apoyo para una venganza personal. Ella sabía que era peligroso, pero esto estaba más allá de lo que había anticipado. ¿Qué está planeando?, preguntó. Su voz era tranquila pero estaba mezclada con una determinación de acero. Dex negó con la cabeza. Todo lo que sé es que ha estado hablando de limpiar las calles. Y enviar un mensaje. Mi contacto cree que está planeando una redada contra nosotros. Está usando lo de anoche como excusa para justificarlo, llamándonos una amenaza organizada. Aliyah sintió una oleada de ira y frustración. Branson había tergiversado los eventos de la noche anterior para pintarla a ella y a su equipo como criminales que manipulaban a sus compañeros oficiales para que creyeran sus mentiras, y ahora estaba planeando traer toda la fuerza de la ley sobre ellos usando su placa para disfrazar una venganza personal como una represión legítima. No podemos dejar que haga esto, dijo con voz fría y decidida. Si viene a por nosotros así, no lo hará. Solo se trata de anoche, va a intentar arruinarnos para separarnos. Tenemos que estar preparados. Un motociclista alto y musculoso llamado Rick habló en voz alta, un gruñido bajo. Ace, si trae a la policía sobre nosotros, va a ser una pelea, buscarán cualquier excusa para arrestarnos o peor. Alara asintió, encontrando cada una de sus miradas por turno. Lo sé, pero no vamos a dar marcha atrás, nos defenderemos, pero estamos haciendo esto de manera inteligente, no violencia, a menos que no tengamos otra opción. No les damos ninguna razón para intensificar la hermandad, murmuró su acuerdo.
Aunque había una corriente subyacente de tensión, había luchadores, cada uno de ellos, y la idea de mantenerse a la defensiva contra una fuerza hostil no les sentó bien a todos, pero confiaban en el juicio de Alia Tred, y sabían que tenía razón. Si entraban con las armas encendidas, solo validaría todo lo que Branson había dicho sobre ellos. Tenían que ser más inteligentes que él, más controlados. Durante las siguientes horas, fortificaron la casa club, reforzando puertas y ventanas, asegurándose de que tuvieran múltiples rutas de escape. Si las cosas iban mal, se reunieron en pequeños grupos, elaborando estrategias, discutiendo planes de contingencia, y preparándose para lo peor. La tensión en el aire era palpable, una mezcla de miedo, ira y determinación. Sabían lo que venía y estaban listos para enfrentarlo. Al caer la tarde, la hermandad se reunió en la sala principal esperando en silencio. Aliyah se paró al frente, su mirada firme, mientras miraba a su tripulación. Sintió un profundo sentido de orgullo y lealtad hacia cada uno de ellos. Estas personas no eran solo sus amigos, eran su familia, y ella haría todo lo que estuviera en su poder para protegerlos. De repente, el sonido de sirenas resonó en la distancia, cada vez más fuerte. Con cada segundo que pasaba, la hermandad tensó sus manos instintivamente, buscando lo que pudieran usar para defenderse. Podían ver las luces rojas y azules, parpadeantes, acercándose, iluminando el cielo que se oscurecía como una tormenta en el horizonte. Están aquí, dijo Dex en voz baja, su voz tensa. Alá respiró profundamente, tranquilizándose. Miró a su tripulación, su voz tranquila pero firme. Recuerden, mantengan la calma, permanezcan juntos. No les estamos dando nada que puedan usar contra nosotros. Demostrémosles quiénes somos. Ella salió flanqueada por Deck y algunos otros. Se pararon en una fila esperando mientras los vehículos policiales se detenían frente a la casa club. Branson fue el primero en salir. Su rostro se retorció en una mueca de satisfacción. Detrás de él, una docena de oficiales lo siguieron. Sus expresiones eran duras e ilegibles. Sus manos flotaban cerca de sus armas. Bueno, Branson dijo con su voz goteando desprecio. Miren esto. Nuestra pequeña pandilla se alineó para ser inspeccionada. ¡Qué pensativo! Alar no pestañeó. Su mirada era firme. Mientras lo enfrentaba, ¿qué quieres? Branson sonrió, dando un paso más cerca. ¿Qué quiero? Señorita Harper, es limpiar mis calles. Usted y su pequeña banda de forajidos han estado causando suficientes problemas anoche. Fue la gota que colmó el vaso. Estoy aquí para asegurarme de que comprenda las consecuencias de jugar con la ley. La mandíbula de Aliyah se tensó, pero mantuvo la compostura. No somos criminales. Branson, no estamos aquí causando problemas. Anoche viniste a por mí sin motivo, usaste fuerza excesiva y ahora estás tratando de encubrirlo, pintándonos como los malos. Branson se rió con un sonido cruel y burlón. Encubrirlo, cariño, lo entendiste todo mal. No necesito encubrir nada. Todo lo que tengo que hacer es asegurarme de que todos te vean como lo que realmente eres, una pandilla de matones escondidos detrás de su pequeña casa club. Se giró hacia los oficiales detrás de él, alzando la voz. Estas personas son una amenaza para nuestra comunidad. Creen que están por encima de la ley, que pueden intimidar y amenazar a los oficiales sin consecuencias. Bueno, esta noche les demostramos lo contrario. Los oficiales se movieron, algunos luciendo inseguros, otros asintiendo con la cabeza en acuerdo. Aliyah podía ver que la influencia de Branson era profunda, que había retorcido la historia tan completamente que muchos de estos hombres genuinamente creían que estaban aquí para proteger a la comunidad de una pandilla peligrosa, pero también podía ver la vacilación en algunas caras, la duda que parpadeaba en sus ojos. No todos estaban convencidos y ella sabía que eso era algo con lo que podía trabajar. ¿Esto es realmente para lo que te inscribiste?, gritó dirigiendo su voz a los oficiales en lugar de a Branson, para ser utilizados como pornografía en una venganza personal, para atacar a personas que no han roto ninguna ley, solo porque un hombre tiene rencor. El rostro de Branson se oscureció y dio un paso adelante, su mano se movió hacia su arma. Eso es suficiente. Harper, estás bajo arresto. Todos ustedes están bajo arresto por obstrucción de la justicia, por alterar la paz y por agredir a un oficial. Dex dio un paso adelante, su expresión era desafiante. Nada de eso es verdad, y tú lo sabes. La mirada de Branson se dirigió a Dex, sus ojos ardían de odio. Oh, sé exactamente lo que eres, escupió. No eres más que una pandilla de criminales escondidos detrás de tu llamada hermandad, pero eso termina esta noche sin previo aviso. Hizo un gesto hacia los oficiales y algunos de ellos avanzaron para alcanzar a Aliyah y Dex. La hermandad se tensó y algunos instintivamente apretaron los puños, pero Aliyah levantó una mano indicándoles que se detuvieran. No nos resistiremos, dijo con voz clara y calma. No hemos hecho nada malo. Si nos arrestas estarás infringiendo la ley, y lucharemos esto en la corte. El murmullo de Branson se amplió. Oh, no creo que vayas a ver un tribunal. Pronto la gente como tú no consigue justicia. La gente como tú
Consigue exactamente lo que se merece. Alá podía sentir la furia hirviendo dentro de ella, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que Branson la estaba provocando, tratando de provocarla a una reacción no le daría la satisfacción, pero cuando Branson y sus oficiales se acercaron, algo inesperado sucedió. Uno de los oficiales más jóvenes dio un paso adelante, bloqueando el camino de Branson. Su rostro estaba pálido, su expresión conflictiva, pero su voz era firme. Señor, esto no está bien, dijo su voz. Apenas por encima de un susurro. No se están resistiendo, solo están ahí parados, no podemos arrestarlos sin causa. Branson se volvió hacia él, su rostro era una máscara de furia. ¿Estás cuestionando mis órdenes, oficial? El joven se mantuvo firme, aunque Ali ya podía ver el miedo en sus ojos. Solo digo que tenemos que hacer esto. El libro, si entramos sin causa, se volvería contra nosotros, contra todos nosotros. Por un breve momento un silencio atónito cayó sobre la escena. Un mentiroso pudo ver la duda extendiéndose entre los oficiales, una onda de incertidumbre que debilitó el control de Branson. Un pesado silencio cayó sobre la calle mientras Branson fulminaba con la mirada al joven oficial que se había atrevido a interrogarlo. Por un momento parecía como si fuera a explotar, su rostro contorsionado por la rabia. Su mano se movió hacia su pistolera, y Alia sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho, sabiendo lo cerca que estaban de un resultado violento, pero también vio un destello de vacilación en los ojos de los oficiales que estaban detrás de Branson. La duda se estaba filtrando en una grieta que se estaba formando en la pared de su control. Branson apretó los puños tratando de recuperar la compostura. Volvió su mirada furiosa hacia Aar, sus ojos se entrecerraron con malicia apenas disimulada. ¿Crees que esto cambia algo, Harper? ¿Crees que un poco de rebelión de algún novato me impedirá hacer mi trabajo? Ali ya encontró su mirada sin pestañear, sabía que este era el momento que definiría el resultado de todo por lo que habían luchado, por su dignidad, por su libertad, por su derecho a enfrentarse a la corrupción, y ella no iba a dar marcha atrás. No, Branson, dijo con voz firme y clara, con una inconfundible autoridad, lo que te detendrá es la verdad. No puedes seguir usando tu placa para acosar e intimidar a la gente. Esto termina ahora. El desafío en su voz pareció encender algo en los otros oficiales. Uno por uno, comenzaron a dar un paso atrás, creando distancia entre ellos y Branson. Su renuencia era visible en sus rostros. No estaban listos para seguir con su vendetta, no cuando las personas a las que se suponía que debían apuntar estaban de pie, tranquilamente, pacíficamente, negándose a luchar. Estás cometiendo un error, Branson siseó, volviéndose hacia los oficiales que estaban dando un paso atrás. Su voz era desesperada, casi suplicante. Estas personas son criminales, no pertenecen aquí, son una amenaza, y si no hacen algo al respecto ahora, seguirán regresando. Pero los oficiales no se movieron, intercambiaron miradas inciertas, algunos murmurando en voz baja entre ellos. El joven oficial que inicialmente había cuestionado las órdenes de Branson miró directamente a Alia. Su expresión era una mezcla de respeto y vergüenza. Bajó la cabeza, claramente en conflicto, pero no dispuesto a ser parte de una mentira al darse cuenta de que estaba perdiendo el control. La desesperación de Branson se convirtió en furia, su mano se disparó a su arma, la sacó de la funda y en un instante la apuntó a Alia. La hermandad se tensó instintivamente, avanzando para protegerla, pero Alia levantó una mano para detenerlos. Ella no rompió el contacto visual con Branson, no le dejó ver ni un atisbo de miedo. Esta es tu última advertencia, dijo Harper. Branson con la voz temblorosa de rabia y frustración. Crees que eres tan duro escondiéndote detrás de estos matones, pero yo soy la ley aquí y haré lo que sea necesario para mantener el orden. La voz de Ali ya era tranquila, casi gentil. No eres la ley, Branson, solo eres un hombre que dejó que el poder se le subiera a la cabeza y ahora mismo está solo. La mirada de Branson parpadeó. Apretando el agarre en el arma, miró a su alrededor, finalmente registrando la realidad de la situación. Estaba en inferioridad numérica, y los oficiales que una vez lo habían apoyado ahora estaban de pie mirándolo con una mezcla de miedo y disgusto. Su rostro se retorció de ira y humillación, sus últimos jirones de control se estaban escapando. Están cometiendo un error, todos ustedes, Branson gritó, su voz se quebró. No saben con quién están tratando. He mantenido esta ciudad a salvo, los he protegido a todos ustedes. Uno de los oficiales más viejos dio un paso adelante, su expresión cansada. No, Tom, dijo, su voz cargada de decepción, te protegiste a ti mismo, usaste tu placa como arma y lastimaste a personas inocentes. Ese no es el tipo de oficial que me inscribí para ser. El rostro de Branson se drenó de color, la realidad de su aislamiento se hundió, miró a su alrededor, sus ojos iban de un oficial a otro, buscando un rastro de lealtad, pero solo encontraba condena. Incluso los novatos se habían alejado de él, no querían seguir su liderazgo por más tiempo. Aliar dio un paso adelante, su mirada inquebrantable. Se acabó. Branson se puso de pie.
El tiroteo no te lo lleva nadie. Izquierda para respaldarte. Por un momento pareció dudar su mano temblando, mientras miraba el arma en su agarre sus ojos se volvieron hacia nuestro mentiroso lleno de un odio que iba más allá de todo lo que ella había visto antes, pero detrás de la furia había algo más, una sensación de derrota, un reconocimiento de que había perdido. Lentamente, casi a regañadientes, bajó el arma, sus hombros se hundieron mientras la lucha se agotaba en él. Miró hacia otro lado, incapaz de encontrar su mirada. Todo su cuerpo irradiaba amargura y vergüenza. El oficial avanzó rodeándolo, pero esta vez fue para detenerlo. Lo despojaron de su placa y arma, el peso de sus acciones. Finalmente lo alcanzó mientras lo llevaban al coche patrulla. Branson miró por encima de su hombro. Sus ojos se encontraron con AS una última vez. Su rostro era una máscara retorcida de resentimiento, pero Alá podía ver el miedo detrás de él, la comprensión de que había perdido. Todo esto no ha terminado, murmuró, su voz apenas audible. Pagarás por esto, pero Aliyah simplemente observó mientras lo subían al auto, negándose a dar él la satisfacción de una respuesta. Ella sabía que sus amenazas eran vacías. Ahora las palabras de un hombre despojado de su poder, su autoridad y su control por primera vez se enfrentaba a consecuencias de las que no podía escapar, y era una realidad que no estaba preparado para manejar. Cuando el coche patrulla se alejó, los oficiales restantes se volvieron hacia Arya y su tripulación, una mezcla de culpa y gratitud en sus ojos. El joven oficial que había hablado antes se acercó a ella, su rostro solemne. Gracias, dijo en voz baja, por defendernos a todos. Arya asintió, reconociendo su coraje. Se necesita fuerza para hacer lo correcto, ella respondió, especialmente cuando no es fácil. Él asintió levemente, una mirada de respeto en sus ojos, y luego se giró uniéndose a los otros oficiales mientras se dispersaban, dejando a la hermandad en paz. Alá los vio irse sintiendo una profunda sensación de satisfacción y alivio. Se habían mantenido firmes defendiendo sus derechos y exponiendo a Branson por quien realmente era. Ella sabía que la batalla estaba lejos de terminar, que siempre habría gente como él tratando de abusar de su poder, pero esta noche habían ganado una victoria no solo para ellos mismos, sino para todos los que alguna vez se habían enfrentado a la injusticia. Mientras se volvía hacia su tripulación, un sentimiento de orgullo se hinchó en su pecho. Habían permanecido juntos, se negaron a romperse y emerger más fuertes. Por ello Deck dio un paso adelante, su rostro se rompió en una rara sonrisa genuina. Lo hicimos, Ace, dijo, su voz se llenó de admiración. Nos guiaste a través del infierno y salimos de él. Alar sonrió sintiendo el peso de la noche levantarse de sus hombros. Todos lo hicimos, respondió mirando a la hermandad, y seguiremos haciéndolo juntos. La hermandad estalló en vítores, sus voces resonaron en la noche, una celebración de resiliencia, unidad y dura justicia. Unos días después del arresto de Branson, la atmósfera alrededor de la casa club de la Hermandad de Acero Negro se había transformado. Había una sensación de alivio, un sentimiento de triunfo y sobre todo un renovado sentido de propósito. La noticia de lo que había sucedido se extendió rápidamente por toda la comunidad. Las personas que una vez habían visto a la hermandad con sospecha, ahora los veían como un grupo de defensores, gente común, que se enfrentaba a la corrupción y el abuso de poder. Al estaba sentado en una de las largas mesas de la casa club, una pila de cartas y tarjetas. En los últimos días, frente a ella, habían llegado mensajes de vecinos, dueños de tiendas locales e incluso desconocidos. Algunos eran notas escritas a mano agradeciéndole a ella y a la hermandad por su valentía. Otros eran donaciones para su fondo de defensa legal que, a pesar del abrumador apoyo de la comunidad, sabían que aún podrían necesitar. El arresto de Branson había sido una victoria, pero eran lo suficientemente realistas para saber que no habían eliminado el problema por completo. Siempre habría otros como él acechando en posiciones de autoridad, listos para aprovecharse de los vulnerables. Dex caminó y dejó caer un periódico sobre la mesa frente a ella. El titular de la primera página decía: policía corrupto llevado ante la justicia por un grupo de motociclistas local. El artículo detallaba los abusos de Branson, su manipulación del sistema y el coraje de los que se atrevió a enfrentarse a él. Alias sintió una oleada de satisfacción al mirar el titular. No se trataba solo de ella o de la hermandad, se trataba de cada persona que había sido silenciada, cada voz que había sido descartada porque no encajaba la narrativa de los que están en el poder. Hicimos el bien, dijo Ace cruzando los brazos con una sonrisa orgullosa. La gente finalmente nos está viendo por quienes realmente somos. Arya asintió mirando alrededor de la habitación a su equipo que se reía, hablando y compartiendo historias sobre los eventos de la última semana. Había una nueva camaradería entre ellos, una sensación de que habían forjado un vínculo más fuerte que cualquier cosa que pudiera romperse con amenazas o intimidación. La hermandad no era solo una pandilla, era una familia, una comunidad que protegía a los suyos, pero por más satisfactoria que fuera la victoria, Alá sabía que era solo un paso en un viaje mucho más grande. Respiró profundamente y miró a Dex, aquí expresión seria: aún no hemos terminado. Branson puede que se haya ido, pero el sistema que lo permitió sigue ahí. Tenemos que seguir presionando, seguir luchando. Esto es nuestra oportunidad de demostrar que somos más que un grupo de motociclistas. Dex asintió, comprendiéndola completamente. Tienes razón, ahora tenemos la atención de la comunidad, no podemos dejar que este impulso se pierda. En las siguientes semanas, la hermandad se involucró más en el vecindario, organizando eventos comunitarios, hablando en las reuniones
del consejo local e incluso trabajando con otras organizaciones de base para abordar cuestiones de responsabilidad policial y justicia racial, se convirtieron en un símbolo de resiliencia, un faro de esperanza para aquellos que se habían sentido impotentes. Las personas que alguna vez los temieron o los malinterpretaron, ahora veían a la hermandad como una parte esencial del tejido de la comunidad, un grupo dispuesto a proteger y servir a su manera. Una noche, cuando estaban terminando una reunión en la casa club, una cara familiar apareció en la puerta, el joven oficial que había hablado durante el enfrentamiento con Branson. Parecía un poco nervioso, pero su expresión era de genuino respeto. Alia se acercó a saludarlo, su rostro cálido con reconocimiento. Oficial Jacobs, dijo, extendiendo una mano, no esperaba verte aquí. Él tomó su mano asintiendo respetuosamente. Solo quería para decir gracias, sé que lo dije antes, pero después de todo me di cuenta de que enfrentarme a Branson fue una de las cosas más difíciles que he hecho. No habría tenido el coraje de hacerlo sin ti y tu equipo demostrando que era posible. Alia sonrió sintiendo una sensación de orgullo no solo por ella misma, sino por la hermandad y el efecto dominó que habían creado. A veces solo se necesita una persona para marcar la diferencia, dijo, pero es más fácil cuando sabemos que no estamos solos. Jacobs miró alrededor de la casa club, observando los rostros de las personas que una vez le habían dicho que eran una amenaza para la comunidad, vio risas, calidez y resiliencia, y supo que se había equivocado al creer en los estereotipos. Si alguna vez necesitas algo, dijo con voz firme, sabes dónde encontrarme, estoy aquí para ayudar. Con un asentimiento respetuoso, se fue dejando atrás una comprensión tranquila de que se estaban construyendo puentes entre ellos y el mismo sistema que una vez los había visto como adversarios. Fue un paso pequeño pero significativo cuando la puerta se cerró detrás de él. Dex se volvió hacia Aliar con un destello de satisfacción en sus ojos. Nunca pensé que vería el día en que tuviéramos un policía de nuestro lado. Alia se rió entre dientes con una sensación de logro que la llenó. El mundo cambia cuando defiendes lo que es correcto, dijo, y se siente bien saber que podemos marcar una diferencia incluso en pequeñas formas. La hermandad levantó sus copas en un brindis por los nuevos comienzos y por la fuerza que se necesitó para permanecer unidos. Incluso frente a la adversidad, sabían que el camino por delante no sería fácil, que siempre habría quienes los verían como forasteros, pero habían aprendido que su fuerza no estaba en sus números o sus bicicletas, o incluso su reputación, estaba en su unidad, su compromiso inquebrantable entre ellos y su creencia en la justicia. Cuando Alia miró a su alrededor y vio las caras de sus amigos y familiares, sintió un profundo sentido de propósito. Eran más que una pandilla de motociclistas, eran una fuerza para el cambio, y mientras anduvieran juntos, nada podría detenerlos.